Buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de cómo nos está afectando todo lo que nos está sucediendo en relación al COVID a nivel psicológico y emocional. Yo creo que todos de nosotros estos días hemos pasado por un torbellino o montaña rusa de emociones en que nos hemos sentido a lo mejor en un momento más extremo, más empoderados o más fuertes, con pensamientos más positivos. Vamos a salir de esta a pensamientos totalmente negativos, de desasosiego, intranquilidad, frustración e impotencia. Es muy normal esta ciclotimia de emociones que estamos sintiendo estos días. Hemos pasado de estado de normalidad en que estas 2 primeras semanas de marzo estuvimos trabajando y llevando una rutina totalmente normal a estado de alarma, hay que pararlo absolutamente todo y quedarse en casa. El cerebro no lleva bien estos momentos de incertidumbre, no lleva bien lo que no entiende porque siempre va a ir a buscar respuestas. Entonces, ¿qué ha pasado? Al tener más tiempo, miramos más las noticias, nos informamos, nos sobreinformamos, empiezan a generarse pensamientos más negativos, más catastrofistas, y aquí empieza el bucle famoso llamado, que muchos de vosotros habéis sentido, de la ansiedad, del qué va a pasar con esta persona. ¿Le va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo a mí? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué le va a pasar a la gente que quiero? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Es decir, nos empezamos a formularnos una serie de preguntas que, como no tenemos las respuestas porque a día de hoy o no están o muy poca gente todavía las sabe, crea un gran desconcierto, una gran incertidumbre y un gran bloqueo. Al entrar en bloqueo, esta ansiedad todavía crece más, con lo cual es muy fácil retroalimentar este bucle. Pero intento deciros que también es muy normal, no os fustiguéis, no os hagáis daño pensando que tendréis que quizá tomaros estos de otra manera y no sabéis cómo hacerlo. No seáis duros con vosotros mismos o con vosotras mismas. Hay que conectar con uno mismo entendiendo qué siente y por qué siente eso. Y entendiendo también que si ahora no tenemos las respuestas adecuadas para darnos, ya las tendremos más adelante, cuando haya otra realidad. Entonces, no tengamos miedo a sufrir tampoco, o a pasarlo mal, o a preocuparnos. No hay que tener miedo a sentir. Una emoción es sana. Es diferente la connotación y el color que le damos y la interpretación a esa emoción. Hay que intentar, aunque nos sintamos mal o tengamos emociones más, como consideramos, negativas, no darle una interpretación desmesurada, con pensamientos del nunca o siempre, o enlazados con un debería haber hecho, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto genera que seamos muy intransigentes con nosotros mismos y no nos entendamos bien. No pasa nada por estar mal, no pasa nada por tener bajones, no pasa nada por sentirnos un poco ansiosos. Es mejor que le demos un significado a esto antes que nos autoengañemos con estas emociones. El ser humano y el cerebro en sí siempre intenta generar, está preparado, digámoslo así, por sobrevivir y evitar el sufrimiento. No pasa nada por conectar con este sufrimiento a veces, o con este dolor, o con esta apatía si lo tenemos. No tengáis miedo a eso. Evitarlo al final hace más daño que atravesarlo, pero como he dicho, ahora hay que intentar mantener un equilibrio entre siento esto y pienso esto y ahora mismo lo que puedo hacer para pensar de manera diferente o estar un poco mejor es esto. Intentando mantener el equilibrio, como he dicho, lo mejor que podamos sin sobreexcedernos y sobrepasarnos en todo irá mal, no voy a poder salir de esta, qué va a pasar conmigo dentro de unos meses, y hacer asociaciones de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar trabajar un poco en el día a día, entendiendo que las emociones, sean negativas o sean positivas, son emociones, que no pasa nada porque las sintamos y tenemos que ser conscientes de eso. Siempre intentando un poco trabajarnos desde el aquí y el ahora. Estoy aquí, ahora pienso eso, ahora pienso lo otro. Sí, intentando no irnos demasiado ni viajar ni al pasado ni a un futuro que realmente no lo sabemos. Solo son hipótesis mentales que nos hacemos.
Intentar, por favor, el tema de la información, siempre fuentes fiables y veraces y no sobreinformaros de manera excesiva. ¿Qué podemos hacer cuando van pasando los días? Cuando a lo mejor esta primera y segunda semana de confinamiento la llevábamos un poco mejor, ¿de acuerdo? O creíamos, bueno, que dentro de esta sensación de un poco de apocalipsis o de caos totalmente generado debido al virus. Empezamos una rutina, empezamos a hacer a lo mejor un poco de deporte, empezamos a salir quizá un poquito de ese bloqueo, nos mentalizamos con querer comer bien, con establecer hábitos más sanos, pero ¿qué pasa? El cansancio se va acumulando, tanto, sobre todo a nivel mental, físicamente también, porque es lo que decía en el anterior vídeo. Al final, el cuerpo siempre somatiza y esto se resume en que uno se puede sentir agotado y cansado, por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para remediar esto? Primero, ser conscientes de que tienen que haber unos objetivos alcanzables. Alcanzables en el día a día y no generar unas expectativas que van a ser muy difíciles de llevar a cabo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es bueno marcarse una rutina, pero no es bueno quizá ser muy rígidos con esta rutina y marcar unos horarios muy fijos, sobre todo si tenemos niños. Al final, lo importante es el día a día ir haciendo cosas y tenemos que flexibilizar y empatizar con esta idea, y sobre todo con los que tienen niños, con los niños. ¿Por qué? Por ejemplo, es bueno marcarse un horario de levantarse a una hora más o menos coherente, por así decirlo, vamos a llamar una hora coherente en hacer correctamente los ciclos del día de manera seguida, la mañana, el mediodía, sí, la tarde y la noche. ¿Qué pasa? Al alterar este ritmo del sueño-vigilia y empezar a trasnochar por las noches debido a que la misma rumiación mental o que físicamente no nos sentimos del todo agotados o incluso el mismo estrés mental provoca que al cambiar tanto este ciclo sueño-vigilia también estemos más irascibles, nos sintamos incluso más con más mal humor, ¿de acuerdo? Sentimos también a nivel psicológico que hemos como perdido el día, que estamos perdiendo los días, que no estamos haciendo lo que queremos. Entonces empieza este bucle, esta misma ansiedad que se retroalimenta continuamente, entonces es totalmente inadecuada. Si un día nos vamos a dormir más tarde o durante unos cuantos días no pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo podemos regular? Pues obviamente cortando estas horas de sueño. Si yo me voy a dormir tarde, en vez de, por ejemplo, no ponerme la alarma, me marco una alarma y me levanto aprox sobre esa hora. Si ese día estoy un poco más cansado o cansada porque he dormido menos, no pasa nada porque al regular este ciclo, por la noche estaremos más cansados, con lo cual descansamos mejor, con lo cual ya recuperamos el levantarnos más o menos a una hora que nosotros nos gustaría habernos levantado. Entonces, sobre todo, por favor, ser muy flexibles con los niños. Es bueno que ellos tengan unos quehaceres, deberes, que dediquen un tiempo al estudio, también un tiempo al juego, tanto de manera individual como con sus hermanos, como con vosotros, a nivel familiar. Esto fomentará el tema de la cohesión familiar. Pero entender que ellos también se van agotando, están cansados de estar en casa. Entonces ellos llega un momento en que también se pueden poner más agresivos, más irascibles, de más mal humor, debido a toda esa energía que van acumulando, que no la pueden canalizar adecuadamente. Entonces eso que se traduce en disputas, en peleas en casa, ¿verdad? En inestabilidad quizá. Entonces no pasa nada porque a lo mejor ese horario prefijado no lo sigan al pie de la letra. Lo importante es que vayan haciendo, al igual que nosotros, ¿sí? Entender que los niños, sobre todo niños con problemas de conducta, problemas emocionales, donde hay una patología detrás, niños con problemas de aprendizaje, en que no está el profesor detrás, estamos los papás para ayudarlos, ¿de acuerdo? Es mucho más complejo, con lo cual hay que hacer unos objetivos, intentar que sean lo más realistas posibles, adecuados a la situación también personal de cada uno, sobre todo de cada niño. No es lo mismo, por ejemplo, un adolescente de 15, 16 años que un nene de 5 años. Entonces, tendremos que flexibilizar mucho con esta idea entre
qué es lo bueno, ¿verdad? Para ir pasando los días y que podamos mantener una cierta rutina y qué es lo bueno para mi hijo, para mi hija, para que se estrese lo menos posible. Que tengo que cambiar un horario porque me he dado cuenta que haciendo los deberes al mediodía, por ejemplo, lo lleva mejor que haciéndolos a primera hora de la mañana. Pues no pasa nada, no importa. ¿De acuerdo? Son días también de romper esquemas y de mantener una rutina, pero como he dicho, un poco entre comillas. Hacer un contexto normal de una situación totalmente anormal de la cual no estamos acostumbrados es muy, muy difícil. Por otro lado, ¿qué nos está pasando? Estamos conviviendo con nuestras parejas o directamente solos o solas en casa, con nuestros animales o sin animales, pero es normal que afloren sentimientos que nosotros consideramos como negativos, de soledad, malestar, vacío. Es muy, muy normal y no pasa nada porque lo sintamos. El cerebro humano tiene mucho miedo a sufrir y es muy propenso a establecer una evitación de esto. No pasa absolutamente nada. Podemos conectar con nosotros mismos entendiendo que las emociones son emociones, la connotación la ponemos nosotros y nosotras y el significado y el color que le damos también depende exclusivamente de cómo se lo damos nosotros. No pasa nada. Hay una cosa que se llama resiliencia, que seguramente muchos de vosotros lo habréis oído, que es hacer de algo negativo algo positivo, ¿no? Sé que obviamente esta situación es muy compleja para todos nosotros que lo estamos pasando, pero sí que es posible hacerlo. Si todavía no tenemos respuestas a nuestras preguntas, es lógico, debido a la situación que estamos y a la infraestimulación exterior que tenemos, el no poder comentar tanto, quedar, abrazarnos, sentir este contacto físico, es normal. Es normal también, a lo mejor, que las preguntas que nos estemos haciendo sean las equivocadas, pero no pasa nada porque dejemos esto en stand-by y cuando pase todo esto podamos dar color a todo lo que estamos sintiendo. No pasa nada, no tengáis miedo a sufrir o a tener un bajón. Vamos a hablar de un tema un poco delicado, el tema de la muerte. Qué miedo da pensar, ¿verdad?, en la muerte, ya no solo en la nuestra, de que podamos enfermar y morirnos, sino en la de nuestra familia y en toda la gente que llegamos a querer, que seguramente estos días os habréis dado cuenta que es muchísima. Entonces, aquí hay como un proceso dual. Por un lado está el miedo, como he dicho, a que se muera tanto gente que queremos como nosotros mismos, que nos pase algo, y juntamente a no poder despedirnos, el hecho de no poder despedirnos, tanto si nosotros estamos ingresados como si hay algún conocido nuestro o familiar o amigo que está ingresado. Si a esto le sumas encima el hecho de que no se puede, no nos podemos despedir de manera más tangible o material a través del entierro, de lo que requiere el proceso del entierro, que es dar el adiós a nivel cultural, ¿no? Por todo lo establecido a esa persona, la angustia es mucho más mayor, crece muchísimo más la angustia, esta ansiedad, el pensar que vamos a hacer el easy, ¿no? El pensamiento condicional. ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a alguien que quiero? El easy es muy, muy, muy contraproducente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues no quedarnos nada adentro, es decir, tanto con la gente con la que vivimos como con la gente con la que compartimos cosas que ahora no conviven con nosotros. Intentar decirles siempre lo que sentís. eh, un te quiero, un te echo de menos, qué ganas tengo de volver a verte, ¿de acuerdo? Porque al final quizá no importa tanto esa despedida final, queda siempre lo que ha vivido esa persona contigo o tú con esa persona, el vínculo que habéis llevado durante mucho tiempo, con lo cual no os guardéis nada. Exteriorizar, vamos a hacer un trabajo, ¿no?, de inteligencia emocional, vamos a trabajar esto de forma bonita, de decir a la gente que queremos todo lo que sentimos hacia esa persona, o si nos preocupa algo con esa persona, intentar buscar mecanismos, ¿verdad?, para esta comunicación y para poder solucionarlo. Os daréis cuenta que si lo hacéis también os sentiréis más liberados y los vínculos con quien vosotros queráis tenerlos o mantenerlos o cuidarlos van a crecer, y cuando salgamos de esta época de confinamiento lo vamos a vivir todo con mayor alegría, con mayor intensidad, con mayor empatía, con mayor inteligencia emocional. Entonces, que nos sirva esto para reflexionar
para mirar dentro de nosotros. Cuando no podemos transformar una situación porque el locus de control es externo, podemos transformarnos a nosotros mismos o cómo vemos también nosotros esta situación. Eso es un trabajo que es muy positivo realizarlo. Entonces, no tengamos miedo a hablar tampoco estos días sobre el tema de la muerte como tal. La muerte forma parte de la vida. Sé que estamos en una situación totalmente inusual, por desgracia, en que no es común todo lo que está sucediendo, pero desde la solidaridad que implica el quedarse en casa para no transmitir este virus, también implica el pensar cómo traduzco este tema de la muerte dentro de mí mismo, de mí misma, y cómo fomento estos vínculos con la gente que quiero, de acuerdo, más allá de si está enfermo o no, para yo sentirme bien con esa persona y sentirme, sobre todo, en paz y tranquilo. Vivamos el día a día sin grandes pretensiones. Acabaremos saliendo de esta, todo saldrá paso a paso. Vamos a intentar disfrutar y llevar el día lo mejor que podamos. El tema de los niños es importante informarles, pero no, es decir, dentro de unos esquemas cognitivos. No es lo mismo cómo se lo vamos a explicar el tema del coronavirus a un niño de 7 años que a un niño adolescente ya de 12, 13, ¿de acuerdo? Dentro de sus esquemas cognitivos le explicaremos tanto el tema del virus, si sale el tema de la muerte, porque vemos que el niño lo pregunta, no pasa nada, se lo explicamos como tal, pero siempre dentro de un contexto lo más realista posible, sin extendernos, haciéndolo natural, sí, pero no sobreinformando al crío para que entre en bucle. Vamos a resumir aspectos clave que hemos ido comentando durante los vídeos. Primero de todo, conectar con nosotros mismos, desde el aquí y el ahora, olvidando pensamientos tipo tengo que, debería y sí. Lo único que estos pensamientos van a generar es que aumente esta negatividad, consecuentemente un pensamiento catastrofista, y esto desemboque en una ansiedad muy elevada. 2, intentar mejorar día a día nuestra comunicación desde una escucha activa y desde el yo siento, yo pienso. 3, intentar mantener unas rutinas diarias, pero que estas rutinas no olvidéis que deben ser flexibles, con lo cual sean objetivos realistas, que lo que nos permitan es que nos ayuden y no, precisamente, que nos genere más ansiedad el no poder haberlos llevados a cabo. Acordaros que si tenéis niños, estas rutinas y estas maneras y pautas para la convivencia deben ser todavía más flexibles. ¿Qué más? Entender también que sí, nos está pasando muy de cerca, que gente que conocemos y que queremos está falleciendo, tenemos que establecer, si no podemos ahora, un poco más adelante, el proceso adecuado de las etapas del luto. Igualmente, abogo a nivel general en que podamos trabajar estos días la inteligencia emocional y podamos ser buenos y conscientes con nosotros mismos sin autofustigarnos y poder decir a la gente que nos importa todo lo que sentimos por ella. Entonces encontraremos dentro de este caos absoluto paz interior. Y esto creo que realmente la necesitamos. Así que aquí acaban los vídeos. Espero que os hayan servido un poquito de ayuda. Cuidaros muchísimo y os mando muchísima fuerza.